la diferencia entre la voluntad de Dios y el plan de Dios para nuestra vida. Son cosas muy diferentes, aunque van muy pegaditas. La voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que Dios quiere para todos. Esa es la voluntad de Dios. En realidad podríamos cambiarlo y decir, ¿por qué Dios quiso hacer al hombre? Al hombre y la mujer, por supuesto, porque eso es lo que vamos a ver. Dios tiene un propósito específico para cada uno, pero también tiene para toda la humanidad. Dios tiene un propósito, es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para toda la humanidad. Como ya les dije, la voluntad de Dios no es físico, no es que quiere algo del ser humano. ¿Qué puede tener Dios de nosotros? Nada. La otra que no es la voluntad de Dios, es que la voluntad de Dios no es el plan que nosotros tenemos para cada quien. Son cosas diferentes. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo que nos sucede. Por ejemplo, hay personas que se les ha compartido el evangelio una y otra y otra y otra vez. ¿Qué pasa? ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Hay personas que, gracias a Dios, como nosotros decimos, sí, yo lo acepto, acepto a Cristo en mi corazón, y con eso empiezo a caminar una vida con Cristo. Y los que no lo aceptan, ¿qué sucede? ¿Es la voluntad de Dios? No, eso cada quien. Dios nos dio un libre albedrío que no nos va a obligar a nadie. A nadie nos va a obligar a decir, ¿sabes qué? Tú te voy a agarrar y tú como robot me vas a servir. No, a nadie. A todos se nos da la oportunidad de decir, yo decido porque yo quiero caminar con Dios. Eso es la voluntad de Dios. Nos da un libre albedrío, pero Él quiere, Él desea que todos caminemos con Dios. Y con ese libre albedrío es donde entonces nosotros podemos tener bendición de Dios, andar con, como veíamos la semana pasada, que tengamos paz en nuestro corazón, paz en nuestra mente, o que suframos las consecuencias de no querer servir a Dios, que no querer seguir a Dios. Esas son las dos diferencias, que es lo que Dios quiere. ¿Tenemos un libre albedrío? Sí. ¿Todos podemos escoger qué queremos hacer? Sí. Pero cada uno va a llevar sus bendiciones o sus consecuencias. Amén. Y es una bendición que ustedes puedan estar aquí, que ustedes quieran o todos queramos escoger el camino, como dice la Biblia, el camino angosto. Amén. Y ahora sí, vamos a ver, eso ya es lo que vimos que no es la voluntad de Dios, y ahora vamos a ver qué es la voluntad de Dios. Bueno, hay varias cosas que Dios quiere, Dios desea de nosotros, del ser humano. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Solo les voy a mencionar las citas y les voy a decir sobre esa cita lo que Dios quiere. Acuérdense que no podemos decir nada que no venga en la Biblia. Si no viene en la Biblia, quiere decir que está mal. Entonces dice, la primera cosa que Dios desea, más bien no es la primera cosa, no es enumerar, sino simplemente es mencionar cosas que Dios espera, la cual es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios de nosotros, de Él hacia nosotros? Dice, segunda de Pedro 3:9, dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Eso no necesitan buscarlo, se los voy a solo mencionar. Eso es una de las cosas que Dios quiere, que todos vayamos al arrepentimiento. Eso es lo que pide del ser humano, que nos arrepintamos de toda nuestra vida mala. La otra cosa que Dios pide es en Primera de Tesalonicenses 5:18, dice que debemos de dar gracias en todo. Esa es otra cosa que Dios espera de todos nosotros, que le demos gracias. La tercera cosa, Romanos 12, del 1 al 2, dice que no debemos conformarnos a este mundo. Este mundo lleva una corriente de maldad, pero demasiado ancha.
es donde Dios quiere que nosotros vayamos fuera de la corriente. Bueno, para empezar vemos los ídolos y vemos todas esas leyes feas que están sacando. Es lo que Dios quiere, que vayamos al contrario. Si nosotros empezamos a escoger a Dios, por supuesto, por lógica debemos de dejar nuestros ídolos a un lado, debemos de dejar muchos gustos de otro lado. A veces, tal vez podemos pensar, no, pero es que juntarme con tal o cual persona no es malo, pero tampoco camina con Dios. Entonces hay que hacerlo a un lado, porque eso es lo que Dios nos está pidiendo, que nos alejemos lo más posible de las costumbres del mundo. ¿Qué más nos pide Dios en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 y 7? Dice que Dios desea nuestra santificación. Ya no solamente es alejarnos de la maldad, dejar el pecado, ya no solamente es irnos a un lado de lo que es el mundo, sino que ahora ¿qué nos está pidiendo? Santificación, que cada vez nosotros andemos de una manera más apegada a la Biblia. Eso es importante, porque podríamos decir, bueno, como mucha gente dice, yo no le hago nada malo a nadie, yo no hago vicios, yo no tengo vicios, yo no malinfluyo en la gente, al contrario, yo instruyo a mis hijos, yo trato de ayudar a la gente más necesitada, en fin. Pero la santificación es, ¿qué estás haciendo para Dios? Te estás cuidando tus oídos, estás cuidando tu corazón, le estás dando más alabanza, estás buscando más de Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo del ser humano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cada persona, que cada ser humano llegue a tal punto donde ahora sí podamos decir, esta persona fue sano. En el caso de Job, Job decía, este hombre es recto, justo y perfecto en todos sus caminos. Claro, de aquí a la santidad no es un camino larguísimo que hay que recorrer, mas sin embargo todos deberíamos estar caminando en ese camino, unos un poquito más atrás, otros un poquito más adelante, pero deberíamos estar caminando en la santidad. Otra cosa que Dios nos está pidiendo, Efesios capítulo 6 versículos 5 al 8, dice que nuestro servicio debe salir del corazón con un motivo puro, como si estuviéramos sirviendo al Señor Jesucristo, como si a Él mismo le sirviéramos. Pero entonces aquí está hablando de que debemos de servir a Dios, debemos de servirle en algo. Por ejemplo, nosotros ahorita podemos analizar nuestras vidas y decimos, bueno, pues sí trato de no buscar las cosas del mundo. Estoy tratando, pues sí, de leer, de orar, pero fíjense, ahí todavía como que Dios nos preguntaría, bueno, ¿y eso a mí qué me ayuda? ¿O en qué me está sirviendo? Cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios. Cuando leemos, Dios nos habla. Al venir a la iglesia, no, yo voy a la iglesia. Pues en realidad venimos ¿a qué? A recibir. No, y luego todavía llegamos tarde. No, pues, ¿qué le podemos servir a Dios? Entonces es donde necesitamos buscar algo de servicio a Dios, hermanos. Eso es importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros para Dios? De ahí es de veras la bendición de que el templo se ensucie. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que lo limpie. Y ese es un servicio, aunque pequeño, podríamos verlo como, ay, barrer, ¿quién quiere barrer? Hermanos, ese es un servicio para Dios, que aunque lo hacemos para los santos, lo hacemos, ahora sí, como para mi Dios,
para mi Salvador. Venimos, barremos, trapeamos. Dios bendiga a nuestro hermano Panchito que nos ayudó a pintar el baño. Esos son servicios que hacemos para Dios. Entonces ahora sí podemos decir, le servimos a Dios, porque de veras sí servimos para algo. Y hermano, por eso, y como eso hay muchas bendiciones, como la semana pasada les decía de nuestro hermano Miguel, ir a visitar a los necesitados, ir a compartir la palabra de Dios. Aquí en el templo, la limpieza. Y por cierto, un paréntesis pequeño, ¿estamos ayunando hoy, hermanos? Amén. Dios bendiga a los que están ayunando, y quien no sabe cuándo ayunar, ahí tenemos el calendario. Ahí vamos a procurar escribir. ¿Para qué? Para que usted se acerque y vea, nos toca ayuno la siguiente semana. Hermanos, son cosas que nosotros podemos hacer pequeñitas para Dios, pero Dios, esa es la voluntad de Dios, que le sirvamos en algo, en algo. Está bien que nosotros recibamos de Dios, pero nosotros, ¿qué le estamos dando? ¿Dinero? También está bien. Si usted puede, en la medida de su capacidad, está bien. ¿Qué está haciendo para Dios? Eso es importante, que usted debería de ver. ¿Estoy alineado a la voluntad de Dios? Alíñese, hermano. ¿Qué más nos pide Dios? Efesios 5, 15 al 17 dice que debemos redimir el tiempo porque los días son malos. Es importante que nosotros tratemos de organizar nuestro tiempo a fin de que nuestro tiempo siempre pueda dar un fruto. Claro, esto no implica que todo el día, todos los días, a todas horas vamos a estar orando, vamos a estar cantando, vamos a estar haciendo el hacer en la iglesia, o todo el tiempo vamos a estar predicando, que si lo haríamos estaría bien. Pero estamos hablando de que hay veces o hay actividades que ya no deberíamos de estar haciendo. Por ejemplo, me acuerdo de una persona que me decía que a él le gustaba, bueno, no solo que le gustaba jugar fútbol, sino que era tan bueno que ya no le querían pasar un equipo profesional. Y dice, la verdad, yo no tomo, yo no soy deportista, yo trato, evangelizo. Sin embargo, Dios le dijo, ya no más. Para él creía, decía, no, pero es que yo no le estoy haciendo daño a nadie con solo jugar fútbol, no. Y podría enumerar todas las cosas buenas que aparentemente tenía, pero ese tiempo lo estaba quitando, el tiempo para servir a Dios. Y hoy es un pastor de una iglesia y de veras se esfuerza mucho en predicar la palabra de Dios. Pero ese tiempo que le iba a dedicar al fútbol, ahora lo dedicó a Dios. Y es algo que nosotros tendríamos que pensar en nuestras vidas, porque es lo que Dios nos está diciendo. Su voluntad es que nosotros cada vez más dejemos cosas de este mundo para empezar a hacer cosas de Dios, del reino. Amén. Bueno, resumiendo todos estos puntos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para todos los seres humanos? ¿Qué es lo que Él desea? ¿Cuál es lo que Dios quisiera que toda la humanidad fuera? ¿Qué es? Resumiendo todo esto, la voluntad de Dios es que todas las personas de la tierra seamos conforme a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, que en algún punto podamos llegar a ser como Cristo caminó en esta tierra. Esa es la voluntad. Ya resumiendo todo lo que ya dijimos, ese es el punto principal, que lleguemos a ser como Cristo, como humildes, perdonadores, santos, piadosos, amadores de la verdad, como Cristo fue en esta tierra. Ese es el resumen. Pero ¿ustedes creen que ese es todo lo que Dios quisiera que hiciéramos? Ahí es donde está la diferencia. La voluntad de Dios es que seamos como Cristo.
Pero ahora, el plan de Dios para mi vida, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga para Él? Eso ya es, ahora sí, es independiente. Como dice también la Biblia, que no todos podemos hacer lo mismo. Unos, como un miembro, como un cuerpo, unos somos mano, otros somos pie, otros oreja, otros... Bueno, pero no vaya a pensar, no, yo soy oreja porque yo me gusta escuchar el chiste. No, debe ser, no, oír, si somos de oreja, oigamos la palabra de Dios, ¿verdad? No, nada que, sí, yo soy oreja. No, hermanos, no me hagan trampa. Entonces, la verdadera voluntad de Dios es que todos seamos como Cristo. ¿Cuál es el plan para cada uno de nosotros? Ahí es donde, ahora sí, como en la escuela, no sé si hasta qué grado llegaron ustedes. Yo no llegué hasta un grado muy alto, terminé la preparatoria nada más. Pero bueno, en ese punto había un área de materias que se les llamaba el tronco común. Eso sí lo han escuchado. El tronco común es que todos los estudiantes tenían que estudiar matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, en fin, un montón de materias. Todos. Y sobre eso, ahora sí, unos se iban a ir a doctor, a ingeniero, a licenciado, a todas las carreras que existen, pero hay un tronco común. Nuestro tronco común como cristianos es eso, que seamos como Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Tenemos que andar caminando en lo que ya les enumeré, la santidad. Tenemos que andar lejos del mundo. Tenemos que apegarnos a lo que Dios nos da, a dar gracias. Bueno, a todo eso tenemos que hacerlo. Pero ahora, ¿dónde voy a encontrar el plan de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Dónde lo vamos a encontrar, hermano? Todo lo que nosotros necesitemos, busquemos o anhelemos, o incluso aquí el plan de Dios para mi vida, únicamente lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, hermanos. En la Biblia. Solamente ahí lo vamos a encontrar. En ningún otro lado lo podemos encontrar. Si nosotros de repente decimos, no, pues es que yo fui llamado a predicar a las naciones. Claro, en la Biblia usted puede encontrar el plan de Dios para su vida. Como me acuerdo cuando era muchacho y tenía yo unos amigos que también pues anhelábamos caminar con Dios. Y entre nuestras bromas decíamos, no, pues yo quisiera que Dios me mandara de misionero. Que me mandara de misionero, no sé, a Francia, a Los Ángeles. Era de broma. Hermanos, pero eso debe de estar en la Biblia. Eso debe estar respaldado por la palabra de Dios. Y claro, hay veces que Dios nos puede hablar a través de una predicación, sí. Dios nos puede hablar a través de tal vez un profeta, sí. Nos puede hablar de un apóstol, de un pastor, incluido. Yo no dudo, de veras, que yo no dudo que Dios nos pueda hablar en una de las predicaciones, una de las muchas predicaciones que vienen en las redes sociales. Pero si eso no está pegado a la enseñanza bíblica, entonces no es. Pero si está pegado a la enseñanza bíblica, ese es el plan que Dios tiene para su vida. Una vez un pastor me comentaba, él apoyaba mucho en la causa de Israel. Él apoyaba mucho, es más, hacía eventos a favor de la nación de Israel. Y le preguntaba, bueno, ¿a usted de dónde le salió ese llamado, ese ministerio? Y bueno, dice, es curioso, porque yo estaba oyendo acerca del sacrificio de Isaac. Esta es una predicación del sacrificio de Isaac, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, y el predicador dijo,
Y todos tenemos que hacer algo por Israel. Y siguió la predicación, pero a ese pastor le quedó en su mente tan grabado eso. Y entonces regresó y dijo, bueno, eso es lo que dijo el predicador, yo no me quedo en eso. Siguió leyendo y encontró donde dice, el que bendiga a Israel será bendito. Y de ahí su ministerio se amplió. De ahí como que Dios le dio la revelación, empezó a caminar en eso. Y hoy ya no, pero ese ministerio sigue porque ese pastor pues ya está con el Señor, pero toda su vida la dedicó a vivir la vida por el Rey. Pero siempre es saliendo de la Biblia. Pero ¿cómo vamos a saber, hermanos, el plan de Dios para nuestra vida si no estamos leyendo? ¿Cómo vamos con nuestra lectura, hermanos? Híjoles, bueno, les digo, también tratamos nosotros de que ustedes tienen un programa de lectura y pues les estamos empujando, pero hermanos, ¿cuál es el fin? Que ustedes se encuentren en el plan que Dios tiene para cada uno de ustedes. Si usted ya dejó su lectura ya por Génesis 3, 4, retómela, nunca es tarde, retómela y no es difícil. Yo con los hermanos que hablo, yo les voy poniendo de 5 capítulos y tenemos que estar ahí. 5 capítulos, hermanos, casi son 5 a 7 minutos a la semana. Pues es poquito, pero es importante, hermanos, la lectura bíblica, porque de veras ahí usted puede encontrar qué es lo que Dios quiere de ustedes, qué es lo que quiere de mí, de todos. Solamente ahí lo vamos a encontrar. Amén. Amén, amén. Y ahora, ¿cómo me va a revelar Dios su plan? Bueno, ya lo dijimos, lo va a hacer a través de la palabra de Dios, pero nunca, eso sí, nunca va a ir en contra del camino cristiano. Amén, hermanos. Bueno, y una de las preguntas básicas, podríamos decir, es ¿y por qué Dios no nos revela ahorita ya su plan? Podríamos pensarlo, ¿no? Bueno, si Dios quiere algo para mí, ¿por qué no me lo dice y me voy a dedicar a hacer eso? ¿Por qué? Esa es una pregunta que hasta a veces, hasta como niños, ¿no? Te voy a dar un regalo. ¿Y por qué no me dices de una vez? No, espera, te voy a dar un regalo. Pero es un regalo, es una sorpresa. Aquí la voluntad de Dios no es una sorpresa. Pero bueno, nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué Dios no nos da ya la voluntad? Bueno, que nos dijera, ¿sabe qué? Abner va a ir a predicar a Birmania. La hermana Amalia, ella se va a dedicar a ser profetisa. ¿Por qué Dios no lo hace de una vez y nos dice tal cual y como son las cosas? Bueno, esto se los voy a ejemplificar con los niños. Casi a todos los niños, la pregunta que todos les hacemos, le decimos es, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? ¿Y qué dicen los niños? Doctor, bombero, policía. Es lo que dicen los niños, ¿no, hermanos? ¿Y qué pasaría si después de él dijo un niño que dijo, no, pues yo voy a ser policía? Después de 20 años, le decimos, no, tú dijiste que ibas a ser policía, ahora vas a ser policía. ¿Cuántos policías no habrían? ¿Cuántos bomberos no habrían? Hermanos, es que cuando no tenemos la comunión con Dios, no tenemos la madurez para recibir el plan personal. Y si Dios nos diría, ¿sabes que tú te vas a ir a Rusia a predicar? No, yo quiero ir a hacer a Rusia. No, yo ni sé hablar ruso. No, y luego no, allá está re difícil, puro comunismo, me van a matar. Por eso Dios no nos los da. Dios tiene un plan bonito para todos. Pero no llegamos a ese plan porque no estamos avanzando, no estamos madurando, no estamos creciendo como cristianos. Y ahora sí, cuando nosotros empecemos a tener madurez,
Dios nos va a ir revelando paso a paso, como esos niños, ¿no? Esos niños van creciendo y les vamos viendo habilidades y decimos, no, a ti te gusta mucho la medicina, te gusta mucho eso de cuidar a los enfermos, ¿no? Entonces lo van dedicando a doctor. O hay quien le gusta. Y así todos como niños, todos tenemos habilidades diferentes. Y sobre eso pues tratamos de ubicar, bueno, en el caso de los niños, todos tenemos habilidades diferentes. Aunque muchas veces escogemos mal. Mas sin embargo Dios no se equivoca. Pero lo importante es que todos tenemos un plan. La voluntad de Dios es que todos seamos como Cristo, pero ahora sí, estando en ese camino, Dios nos va a guiar hasta nuestro plan personal, hermanos. Ese es lo importante. Eso sería como que decir, es cuando nosotros vamos a empezar a hacer un ministerio. Entonces ahora sí, ¿no? Este hermano tiene el ministerio de la sanidad, este otro hermano tiene el ministerio del evangelismo, este es un maestro excelente, y Dios nos va guiando, pero ahora sí cuando tenemos la madurez necesaria. Dios nos va a ir revelando el plan para nosotros de acuerdo a como nosotros podamos manejar. Tal vez a uno de nosotros nos diga, no, tú vas a ser pastor de millares. Pero hoy, ¿qué podríamos hacer? No, pues hoy, pues todavía me pierdo en los libros bíblicos, todavía no sé orar, todavía. Entonces es donde Dios nos va guiando, hasta que de veras el plan de Dios en nuestra vida se cumple. Hubo una vez hay muchos hermanos que no buscaban a Dios, no tenían un plan para Dios. Es más, al contrario, ellos tenían la enseñanza cristiana desde pequeño. Cuando fue grande se alejó y llegó un punto en que Cristo llegó a su vida, lo empezó a cambiar y Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que te vayas a predicar a Birmania. Por eso se los dije, de Birmania. Lo mandaron, que se llama Don Irán Hudson, este hermano misionero. Pero si Dios le hubiera revelado lo que iba a hacer Dios en su vida, de veras, este hermano en ese momento hubiera dicho, ¿saben qué, Señor? Yo no voy. Hubiera dicho, yo no quiero. Porque de veras este hermano le fue tan mal. Él se casó como todos, con la esperanza de servir todos juntos. Su esposa en el barco, como las distancias en barco eran, no sé, meses, 3, 4 meses en barco, 5, 6. Se embarazó su esposa, en el barco dio a luz un hijo muerto y la esposa murió. Entonces, hermanos, este hermano en toda su carrera fue exactamente manejando esas situaciones y se levantó, llegó a Viviana y empezó a predicar. Siguió predicando, se casó, tuvo hijos, tuvo como 3, 4 hijos, se le murieron 3, se le murió su esposa. No, hermanos, a este hermano le fue tan mal. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios le revela el plan antes de que él estuviera listo? ¿Qué dice? No, yo así no voy. Mas sin embargo Dios lo preparó para llegar a ese punto, y no solamente ese punto, es cuando entró el evangelio a Birmania y se estableció una iglesia grande en Birmania, siendo Birmania cerrada a todas las religiones. Entonces, hermanos, todos tenemos un plan, todos tenemos un propósito, pero necesitamos buscarlo, hermanos. Amén. Amén. Bueno, esta es la lección de la voluntad de Dios. Espero hayamos sido claros. Este es un poquito sencillo.